Desde el portal de la prensa uruguaya estamos hoy en comunicación con el director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, del equipo de representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. ¿Qué tal, Ramón? Gracias por atendernos. Un gusto, Álvaro, un gusto estar en contacto con el portal de APU y por supuesto, para nosotros la verdad es siempre una alegría estar en contacto contigo también, que muy seguido además estamos en contacto contigo, así que un placer. Bueno, y Ramón, en este momento, ustedes han presentado como equipo ante el Parlamento algunas propuestas de asistencia financiera al Banco de Previsión Social en estos momentos donde se está reviendo justamente todo el tema de la seguridad social en el país y se hace una presentación que parece bien interesante porque hay distintas propuestas, como por ejemplo exoneraciones, o bueno, algunas situaciones también que involucran a la SAFAP. Vamos a contar un poco en qué consiste esto. Bueno, muy bien. Creo que sí, Álvaro, porque cuando fuimos a la comisión que está tratando el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, algunos diputados se sorprendieron un poco y vieron con mucha curiosidad que una delegación viniera a plantear agregados y no que viniera a opinar sobre el articulado. Porque muchas veces van delegaciones a decir no estoy de acuerdo con este artículo o quiero que se modifique este artículo. Y nosotros fuimos a decir queremos que se agreguen artículos. Y quiero hacer una pequeña introducción, si me permites, porque sin duda que este proceso de discusión hacia una posible reforma de la seguridad social tiene su origen en una opinión sobre la situación económico-financiera del sistema de seguridad social. O sea, ¿qué fue lo que inspiró al Poder Ejecutivo y al Parlamento a decir que se necesitaba crear una comisión de expertos para analizar la seguridad social y sugerir recomendaciones, cambios? Y bueno, lo que inspiró, lo que de alguna forma estuvo arriba de la mesa es que la seguridad social tiene un déficit muy importante y uno de los principales objetivos de esta comisión de expertos es que las propuestas apunten a la sostenibilidad económica financiera del sistema. Sabiendo que este tipo de reformas no tiene impacto en el corto plazo. Es decir, lo que resuelva este gobierno quizás empiece a tener impacto en el próximo o en el otro gobierno. Esto siempre es un problema porque de repente los costos políticos lo paga un partido y los beneficios de ese costo político lo puede de alguna forma, digamos, disfrutar otra administración. Entonces, eso dificulta muchas veces la discusión de las reformas, por lo menos en el tema de la seguridad social. Los impactos de esas reformas por lo general son en el mediano y el largo plazo, porque las políticas de shock en seguridad social traen muchas dificultades, muchos problemas, son muy traumáticas si alguien quiere tener esos resultados en forma inmediata. Ahora, para llegar a esa conclusión de que la seguridad social está mal, de que la seguridad social está quebrada, como dijo el director de la Oficina de Planeamiento antes de la pandemia, dijo la seguridad social, el BPS está quebrado, está fundido, y después fue la seguridad social la que de alguna manera apareció como una de las razones que muestra, digamos, Uruguay con números un poco diferentes a otros países de la región, porque el BPS fue el gran amortiguador para que la crisis social y económica no fuera más profunda de lo que ha sido. Y como decimos nosotros en muchas de las entrevistas, en la pandemia el BPS hizo la diferencia. Entonces, nosotros lo que estuvimos analizando es que se repite una y otra vez que la seguridad social está mal, que está con
con un déficit muy importante, y por eso hay que iniciar esta discusión y hay que proponer una reforma. Y nosotros estamos de acuerdo en parte con este razonamiento en el sentido de que la seguridad social necesita una reforma. Ahora decimos, no es urgente, no hay que apurarse, no hay que apurarse, hay que analizar esto con calma, sin apuros. ¿Por qué? Porque entendemos de que no tenemos una situación, por lo menos en el BPS, que es de lo que más se habla, que en el corto plazo haya dificultades o haya algunas situaciones insalvables. No creemos que eso ocurra en el corto plazo. Las proyecciones actuariales que hace el BPS, o sea, proyecciones de cómo van a comportarse algunos de los indicadores del BPS, dicen que hasta dentro de 20 años la situación del BPS se va a mantener con cierta estabilidad y dentro de 2 décadas va a empezar un deterioro creciente en cuanto a lo que tiene que ver con la situación económica financiera, con la brecha entre los ingresos y los egresos. Por lo tanto, decimos, es necesaria la reforma, no es urgente y tiene que hacerse con diálogo, no en una comisión de expertos. Pero el gobierno, el actual gobierno, decidió el camino de la comisión de expertos y nosotros ahí estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha entrega. Estamos haciendo un esfuerzo, una dedicación. El compañero Hugo Bay está casi full time participando ahí y permanentemente rindiendo cuenta, informando de lo que ocurre en la comisión de expertos. Y a nosotros nos parece que si vamos a discutir el tema de la asistencia financiera de la seguridad social, hay que transparentar los números. Transparentar los números porque hay quienes dicen que el BPS necesita 600 millones de dólares. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Llegan a la conclusión de que hacen la resta entre los ingresos que hay en la seguridad social y las erogaciones, los egresos que tiene la seguridad social en el BPS. Entonces, comparando los ingresos con los egresos, el BPS necesita 600 millones de dólares por año. Algo parecido al 1% del Producto Bruto Interno. Entonces, nosotros decimos que eso no es real, porque en esa cuenta no aparecen algunas cosas que a nosotros nos parece que se tienen que, primero, antes de discutir la situación económica y financiera del BPS, se tienen que analizar. Te cuento, Álvaro, que el BPS no recauda 233 millones de dólares, que son exoneraciones de los aportes patronales de algunas empresas o algunos grupos de empresas. Estas exoneraciones fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en distintos momentos políticos y fueron aprobadas por el Parlamento. Por lo tanto, nosotros no estamos cuestionando las motivaciones que llevaron a resolver estas exoneraciones. Tampoco estamos planteando de que se eliminen estas exoneraciones. Lo que estamos planteando es que en la rendición de cuentas se establezca un criterio para la presentación del balance del BPS diciendo que estas exoneraciones se consideran recursos genuinos en la seguridad social y no déficit. ¿Por qué? Porque fue una decisión política. Eso no fue decidido en el ámbito del directorio del BPS. No fue una resolución del directorio del Banco de Previsión Social. Eso fue una decisión política que tomó cada gobierno en su momento, democráticamente, porque el Parlamento tiene facultades para exonerar de aportes patronales, y nosotros no lo estamos cuestionando, pero es una decisión política. El Estado resolvió resignar esos recursos. Por lo tanto, no se puede considerar déficit porque no obedece a un problema de mala gestión, no obedece a alguna dificultad que se presenta en el mercado de trabajo, porque esas empresas existen, sus trabajadores existen. Lo que está faltando justamente es el aporte patronal de esas empresas. Entonces no obedece a ningún problema en el mercado de trabajo y no obedece a ningún fenómeno que sea consecuencia de, por ejemplo, la demografía. Es decir, no es que haya menos nacimiento o que la expectativa de vida sea mayor,
O sea, estos 233 millones de dólares, en realidad lo que son la consecuencia de una decisión política. El Estado resolvió no recaudar. Por lo tanto, no se puede poner en la columna de los, digamos, no se puede poner eso, no se puede considerar eso como déficit, sino que se tiene que reconocer de que, bueno, me hice cargo de esto, me voy a hacer cargo, haciendo una transferencia al BPS diciendo, esta transferencia es por las exoneraciones que resolvimos en el Parlamento. Primera cosa. Entonces ahí ya no estamos hablando de 600 millones de asistencia financiera, sino que estamos reconociendo que hay más de 200 millones que obedecen a esta decisión política. Bueno, no sé si queda alguna duda sobre esto, pero voy a pasar a la otra iniciativa. Muy bien. La otra iniciativa es que, aunque parezca mentira, y hay gente que no nos puede creer esto, cada vez que la DGI nos transfiere los 7 puntos del IVA, que son ingresos genuinos de la seguridad social, porque legalmente el legislador estableció que 7 puntos del IVA son para financiar la seguridad social, y esto históricamente tiene una explicación, entre otras porque se eliminaron aportes patronales y se transfirieron esos recursos, se transformaron en puntos del IVA. Entonces, en esas reformas que hubo, fue de alguna forma haciéndose una transferencia de lo que antes pagaban las empresas al consumidor. Entonces, la DGI nos tiene que transferir los 7 puntos del IVA y lo que se recaude de IAS, que es el impuesto de asistencia a la seguridad social, que también es un recurso genuino para la seguridad social. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la DGI nos transfiere esos recursos? Nos cobra una comisión que el año pasado, esa comisión fue de 87 millones de dólares. Y años anteriores, cuando estuvimos estudiando este tema, era de 100 millones de dólares. Y cuando comparamos eso en el balance de la DGI, tratamos de buscar alguna referencia de estos 100 millones de dólares, en el 2020 87 millones de dólares, y era el equivalente a todo el gasto de funcionamiento de la DGI. Es decir, con esta comisión que la DGI le cobra al EPS, resuelve todo su funcionamiento. Nos parece una exageración, pero la DGI legalmente puede hacerlo. La DGI tiene facultades, cada vez que hace una transferencia de algo que recauda, tiene facultades legales para cobrar esa comisión. Entonces nosotros estuvimos estudiando este tema y nos enteramos que en una rendición de cuentas del año 2018, yo te voy a enviar un documento que fue el que presentamos en esa oportunidad. En el 2018 una rendición de cuentas resolvió que la enseñanza estuviera exonerado del pago de esa comisión cuando la DGI le transfiere lo recaudado por el impuesto de primaria. Entonces, nosotros lo que estamos planteando en este punto es que un artículo de la rendición de cuenta diga que el BPS está exonerado del pago de esa comisión de la DGI. Porque ya hay un antecedente, y de esa manera, Álvaro, si sumamos el criterio de que las exoneraciones se reconozcan como ingresos genuinos, y se nos exoneran al BPS del pago de esa comisión, ya no estamos hablando de 600 millones de asistencia financiera, sino que estaríamos hablando de menos de la mitad. Porque si uno suma los 233 millones y los 87 millones de dólares que nos cobra la DGI, prácticamente andamos en menos de 300 millones de dólares por año. Y no es lo mismo decir que el BPS necesita 1 punto del Producto Bruto Interno a decir que necesita medio punto del Producto Bruto Interno. Pero como dicen los vendedores ambulantes en el ómnibus, como si todo esto fuera poco, nosotros, el Instituto de Seguridad Social más importante del país, le hace todo el trabajo gratis a las administradoras de fondos previsionales que funcionan en el régimen privado, son sociedades anónimas,
El BPS le hace todo el trabajo gratis y no le cobra ni un peso a la SAFAP por ese trabajo. Entonces nosotros decimos, por supuesto que el BPS, nosotros estamos pidiendo que la DGI no nos cobre, y tú me dirás, ah, sí, piden que la DGI no les cobre y piden que el Parlamento autorice a cobrarle a la SAFAP. Y sí, es así, porque una cosa es que el Estado le cobra al Estado y otra cosa es que el Estado trabaje gratis para empresas que ganan por año millones de dólares. Entonces, estamos planteando que la DGI quedar exonerado del pago de la comisión de la DGI, pero que un artículo de la rendición de cuentas nos autorice a cobrarle a la SAFAP por el trabajo que realizamos. Yo te cuento también que el BPS recauda el IRPF, se lo transfiere a la DGI y no le cobra nada. El BPS recauda los recursos del Fondo Nacional de Salud, lo transfiere a la Junta Nacional de Salud con el pago de las cápitas a los prestadores de salud, por supuesto el prestador público y también los 40 prestadores privados que existen, y no les cobra cuando transfiere esa recaudación, pero resulta que nos cobran a nosotros. Entonces nosotros, como Banco de Previsión Social, yo me siento, la verdad, muy involucrado en este tema, porque la verdad que me duele cuando se habla del déficit del BPS y no se aclaran estas cosas. Porque nosotros defendemos la seguridad social y sabemos que se necesitan cambios, pero queremos dar esa discusión de la manera más objetiva posible. Por eso nos parece que hay que discutir, sí, la asistencia financiera, pero objetivizar, transparentar estos números, y nos parece que, yo te decía que con las dos primeras medidas bajamos a la mitad el déficit, y si nos permiten cobrarle la SAFAP, pasamos al frente, ¿no? Porque ahí vamos a tener menos de la mitad. La otra vez hacíamos una cuenta, y si el BPS cobrara a todos los que le hacen trabajo gratis, cobrara con el mismo criterio de la DGI, tendríamos una recaudación de 230 millones de dólares. Nosotros no queremos cobrar, porque todo el trabajo administrativo que implicaría cobrarle al FONASA, cobrarle a la DGI, lo más sencillo, lo más simple, es que la DGI no nos cobre a nosotros y que nos autoricen a cobrarle a la SAFAP. Y bueno, te traté de resumir, no es fácil en pocos minutos resumir esto porque son temas que hay que explicarlo, porque esta propuesta puede tener fuerza y puede tener alguna posibilidad si la gente lo entiende. Si la gente no lo entiende, esto va a pasar desapercibido, y si no, los parlamentarios no quieren, digamos, impulsar estas iniciativas, va a pasar desapercibido y nadie se va a enterar. Por eso me tomé los minutos, y discúlpame, para tratar de explicarlo de una manera bien sencilla para que la gente lo entienda. Y en los minutos que nos quedan de esta charla, a mí me gustaría centrarnos en otro aspecto que se ha hablado mucho con respecto a este tema de la reforma de la seguridad social, y es a la posibilidad de extender los años de vida activa de los trabajadores antes de jubilarse, y esto aparentemente le resolvería también de alguna forma una parte del aspecto financiero del Banco de Previsión Social. Sin embargo, hemos escuchado más de una vez a ti y a otros representantes sociales decir que esto no es tan sencillo ni tan lineal. No todas las actividades se pueden medir de la misma forma. Esto es así, ¿verdad? A ver, también es un tema complejo, pero nosotros tratamos de simplificarlo sin perder de vista de que hay que mantener cierta rigurosidad técnica para explicarlo. Ahora, como yo sé que a través de estos medios se llega a un número importante de personas de que tienen distinta formación, puede ser quizás un periodista, puede ser un comunicador, pero también puede ser, ahora nos puede estar escuchando una trabajadora doméstica, un peón rural, y todos tenemos que entender, porque la seguridad social tiene que ser una materia fácil de entender, sencilla, simple de entender, para realmente cumplir con ese rol
de protección social. Entonces voy a tratar de ser muy sencillo. La expectativa de vida de la población es un promedio, es una estadística, ¿no? Y es un promedio que, por supuesto, nosotros no estamos cuestionando la rigurosidad técnica que se utiliza, la metodología que se utiliza para llegar a ese promedio, a ese dato, digamos, que es un dato que hay que tener muy en cuenta. No es un tema menor para la seguridad social, pero una vez un compañero economista me dijo, en los promedios los enanos se ahogan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es cierto que el promedio que tenemos de expectativa de vida de hombres y mujeres se puede situar en 78, en 80 años, es cierto. Pero hay personas, hay uruguayos y uruguayas que tienen una expectativa de vida menor a eso, y hay otros que tienen una expectativa de vida mayor a ese promedio. Y cuando empezamos a investigar en algunos países desarrollados, no se vio este tema en forma lineal, sino que se hicieron estudios y esos estudios demostraron que no todos los habitantes de ese país tienen la misma expectativa de vida. Que eso depende, por ejemplo, de la rama de actividad en la que trabajan, pero también depende de la situación socioeconómica que tenga esa persona. No es lo mismo la expectativa de vida de un trabajador que vive en Piedras Blancas que un trabajador que vive en un barrio privado, en otra zona de Montevideo. No tienen la misma expectativa de vida seguramente esos dos trabajadores. No es lo mismo un trabajador de la construcción, una trabajadora doméstica, un trabajador rural, un trabajador de la pesca. No tiene la misma expectativa de vida que tiene, por ejemplo, vamos a suponer un trabajador bancario o un profesional. Seguramente que ahí hay diferencias que hay que tener en cuenta. Nosotros tuvimos hace pocas horas un encuentro de trabajadoras domésticas, porque esta semana fue el Día de las Trabajadoras Domésticas. Sería un retroceso muy importante en materia de protección social que a las trabajadoras domésticas se les pidiera que trabajaran hasta los 65 años. Porque una trabajadora doméstica no tiene condiciones de salud físicas, digamos, para aguantar la actividad hasta los 65 años. Y bueno, y todas esas actividades que te contaba, pero esto, porque es fresquito, lo estuvimos hablando con las trabajadoras domésticas hace pocas horas. Lo estuvimos intercambiando, estuvimos informando sobre este proceso de reforma con las trabajadoras domésticas. Y estuvimos viendo las dificultades que pueden llegar a enfrentar si esto en un sector postergado, en un sector muy castigado, que no quiero entrar en eso, pero muy castigado por la pandemia también, seguramente esto significaría un golpe muy, pero muy fuerte para esas compañeras y esos compañeros, porque hay una minoría, pero hay también en ese sector de actividad hombres trabajando. Entonces, yo quería decir esto porque a veces se habla de que hay que aumentar la edad de retiro y se habla también mucho del BPS, porque eso que estamos hablando, yo hablé de actividades comprendidas dentro del Banco de Previsión Social. En el BPS de promedio, la gente se está retirando entre los 63 y 64 años de promedio, pero como mínimo tiene que tener 60, porque la edad legal es 60. En la caja militar, con 40 años de edad, hay personas, y con 20 años de trabajo, hay personas que se retiran y que tienen derecho a la jubilación. Entonces, si estamos hablando del aumento de la edad de retiro, ¿estamos hablando de todo el sistema de seguridad social o estamos hablando solamente del BPS? Si estamos hablando del BPS solamente, yo digo, es injusto que se le pida a una doméstica que trabaje hasta los 65 años y que se mantenga el privilegio de la caja militar de que
se retiran por lo menos 15 años antes que una trabajadora doméstica. Y si le aumentan la edad, va a ser 20 años antes de lo que se retira una trabajadora doméstica. Ni qué hablar de otros parámetros que son también injustos cuando comparamos la caja militar con el régimen general. Pero además, el mandato legal era que esta reforma tiene que ser integral. Por lo tanto, tiene que incluir a la caja militar. Y lamentablemente nosotros cuando vemos que se discute el aumento de la edad, no vemos una propuesta clara de que sea para todo el sistema. Lo que vemos es que se habla mucho del Instituto de Seguridad Social, BPS, pero no se habla del sistema. Y yo quiero decir para finalizar sobre este tema, de que si nosotros queremos dar una discusión en serio en la comisión de expertos, todas las propuestas se tienen que discutir ahí. Lamentablemente se habla mucho en la televisión, se habla mucho en los medios de prensa, pero en la comisión de expertos nadie presentó una propuesta concreta de aumentar la edad de retiro. Nadie. Pero además, si se presenta, nosotros vamos a reclamar que esa propuesta sea fundamentada, no solamente para digamos, decir qué es lo que la seguridad social necesita, sino también con proyecciones para saber en cuánto va a mejorar, con un informe técnico riguroso, en cuánto va a mejorar la salud financiera del BPS y del sistema de seguridad social si hacemos ese cambio. Porque no se trata solamente de plantear una propuesta de un parámetro, hay muchos parámetros, no se trata solamente de hablar de la edad, sino que hay que dar una discusión integral del sistema. No se trata, a ver, un compañero de la representación de los trabajadores decía, comparemos el sistema de seguridad social con una cámara de bicicleta. Durante muchos años se le ha hecho a esa cámara se le ha puesto muchos parches y ya la cámara ya no da más. No podemos seguir poniéndole parches a la seguridad social. Hay que discutir una reforma integral, con diálogo y además sin apuro. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por esta puesta a punto con el tema de la seguridad social. Seguramente han quedado temas que podremos Por abordar supuesto. en otras instancias, pero en esta creo que quedó muy claro los temas que queríamos abordar. Bueno, muchísimas gracias Álvaro y bueno, y estamos a las órdenes. Agradecerle, por supuesto, a la Asociación de la Prensa del Uruguay por esta oportunidad, por este espacio. Y bueno, y ojalá que se repita porque se habla mucho del déficit de la seguridad social, pero el principal déficit que tiene la seguridad social es la información. Entonces, nosotros hemos dicho una y otra vez, cuando se discuta la reforma de la seguridad social, hay que poner todo en la balanza. Y eso no nos cansamos de repetir, y si la gente no está informada, en un plato va a haber pocas cosas y en el otro plato quizás hay muchos argumentos que van a terminar impactando negativamente en la vida de la gente.